Se acerca Joker, el ejército infernal. Somos objetivo de la oscuridad. Protegeremos el mundo hasta que haya paz. Vamos, vamos, vamos. Máquina brillante. Rider, ¡salta! Rider, ¡patea! Kamen Rider, Kamen Rider, Rider, Rider. Se acerca Joker, el ejército demoníaco. Nuestros amigos son objetivos de la oscuridad. Protegeremos el mundo hasta que haya paz. Vamos, vamos, vamos. El silenciador carmesí. Rider, ¡salta! Rider, ¡patea! Kamen Rider, Kamen Rider, Rider, Rider. Se acerca Joker, el ejército aterrador. Nuestra ciudad es objetivo de la oscuridad. Protegeremos el mundo hasta que haya paz. Vamos, vamos, vamos. El casco color verde. Rider, ¡salta! Rider, ¡patea! Kamen Rider, Kamen Rider, Rider, Rider. Prólogo. Más máquina que hombre. Frío, hacía demasiado frío. Mientras permanecía recostado sobre la nieve helada, observando el cielo gris a través del visor de su casco, podía sentir el dolor extendiéndose por cada parte de su cuerpo. Sus músculos apenas respondían y su respiración era pesada, irregular, casi mecánica. A pesar de ser un cyborg genéticamente modificado, seguía teniendo una gran debilidad: el frío extremo. Y aquella situación solo empeoraba las cosas. Se encontraba en medio de una tormenta nevada, rodeado por un paisaje blanco e interminable, mientras sus reservas de prana habían descendido hasta el mínimo posible. Cada segundo que pasaba hacía que su cuerpo se sintiera más pesado. No entendía qué estaba ocurriendo. No sabía cómo había terminado en ese lugar, ni por qué seguía con vida. Lo último que recordaba era la batalla contra Zero, y estaba seguro de que había perdido su máscara después del combate. Sin embargo, ahora seguía puesto sobre su cabeza, cubriendo parcialmente su rostro dañado. La confusión comenzó a invadirlo lentamente. Sus pensamientos eran fragmentos desordenados, recuerdos incompletos que aparecían y desaparecían entre el sonido del viento helado. Intentando encontrar una respuesta, cerró los ojos por un momento y comenzó a rememorar su pasado, tratando de reconstruir los acontecimientos que lo habían llevado hasta aquella situación. Todo había comenzado casi 2 años atrás. Cuando tenía 22 años, él y su hermana fueron encerrados en los departamentos donde solían vivir. Durante 3 largos meses permanecieron atrapados allí, sin posibilidad de escapar y sin acceso a comida suficiente para sobrevivir. El hambre, la desesperación y el miedo terminaron consumiéndolos poco a poco. No fue hasta después, gracias al pacto con un demonio, que lograron salir de aquel infierno. Sin embargo, escapar no significó recuperar la libertad. Durante la semana siguiente tuvieron que mantenerse ocultos, moviéndose de un lugar a otro para evitar ser encontrados. Tras un violento altercado, descubrieron la verdad. La compañía de agua había enviado a un sicario para eliminarlos y asegurarse de que jamás hablaran. Pero las cosas no salieron como esperaban. En medio del enfrentamiento, Andrew terminó matando al asesino en defensa propia, disparándole directamente al ojo antes de que pudiera acabar con ellos. Aquel fue el primer paso hacia un camino del que ya no podrían regresar. La cadena de asesinatos no terminó ahí.
Poco después descubrieron quiénes habían sido los verdaderos responsables de venderlos a la compañía de agua, sus propios padres. No solo los habían entregado, sino que además habían cobrado el seguro de vida de ambos, como si ya estuvieran muertos desde el principio. La traición destruyó lo poco que quedaba dentro de Andrew. Consumidos por la rabia, el resentimiento y el hambre que todavía los perseguía, Andrew y Ashley acabaron con la vida de sus padres. Después de aquello, cruzaron una línea de la que jamás podrían volver. Al principio, Andrew sintió culpa por lo que habían hecho. Sin embargo, aquella culpa desapareció poco a poco cuando descubrió la verdad completa sobre sus padres. No los habían vendido simplemente por dinero. Los habían entregado a la compañía de agua para que cosecharan sus órganos y los vendieran al mejor postor. Desde pequeño, Andrew siempre supo que jamás había sido realmente querido por su familia, pero nunca imaginó que el desprecio hacia él y su hermana llegara a tal extremo. Después de aquello, los hermanos decidieron marcharse lejos, intentando dejar atrás los problemas y desaparecer del radar de cualquiera que quisiera encontrarlos. Pero la violencia parecía perseguirlos sin importar a dónde fueran. Siempre terminaban manchándose las manos otra vez. Andrew todavía recordaba a aquella familia en el bosque. Recordaba el miedo en sus rostros, y, sobre todo, la piedra que sostenía entre sus manos cuando acabó con el niño que había llamado a la policía. Ese recuerdo jamás lo abandonó. Y a partir de entonces, las cosas solo empeoraron. La relación con su hermana comenzó a deteriorarse cada vez más, volviéndose tensa e inestable. Aunque siempre habían tenido discusiones y roces entre ellos, nunca habían llegado al punto de lastimarse de verdad. Hasta entonces. Andrew aún podía recordar a Ashley arrodillada en el suelo, llorando mientras se disculpaba una y otra vez, como si ella fuera la única culpable de todo lo ocurrido. Y aunque había cometido errores, Andrew simplemente no tenía fuerzas ni ganas de consolarla en ese momento. Estaba cansado. Cansado de huir, de matar y de seguir respirando. Lo peor vino después. Consumido por el agotamiento emocional y el vacío que crecía dentro de él, comenzó a refugiarse en el alcohol para intentar ahogar sus pensamientos. Pero todo ese dolor, toda esa frustración y odio acumulado, terminaron proyectándose sobre Ashley. Sexualmente, claro está. La relación entre ambos cambió. Se volvió algo enfermizo, confuso y cada vez más difícil de controlar. Decir que aquello era únicamente deseo sería quedarse corto. Desde su adolescencia, Andrew había guardado sentimientos hacia Ashley que sabía perfectamente que estaban mal. Intentó enterrarlos incontables veces, ocultarlos en la parte más oscura y miserable de su mente, pero nunca desaparecieron del todo. Porque, sin importar cuánto se odiara por ello, Ashley siempre había ocupado un lugar dentro de su corazón. Un lugar sucio, roto y condenado. En cierta medida, resultaba incluso lindo ver lo torpe que era Ashley. Después de todo, ella jamás había tenido una experiencia romántica real antes de aquello. Sus intentos de actuar con naturalidad casi siempre terminaban en silencios incómodos, comentarios extraños o pequeños momentos que, pese a todo, lograban sacar una ligera sonrisa de Andrew. Al final, ambos dejaron de intentar fingir que eran personas normales. Aceptaron lo que eran. Basura para la sociedad. Y quizá tenían razón. Por eso terminaron refugiándose en un pequeño departamento deteriorado, un lugar miserable que apenas podía considerarse habitable. Andrew consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de comida rápida, mientras Ashley colaboraba con el demonio recolectando armas y realizando encargos cuestionables. La vida que llevaban estaba lejos de ser buena. Pero, en el fondo, ambos pensaban que era exactamente lo que merecían. Era como haber regresado al principio, atrapados otra vez en una caja de concreto, rodeados de humedad, tuberías oxidadas y cucarachas escondidas entre las paredes. Un ataúd disfrazado de hogar. Y aún así, por extraño que pareciera, había momentos de calma. Momentos en los que podían fingir que todo estaba bien. Claro, la suerte jamás podía permanecer demasiado tiempo de su lado. Entonces Ashley quedó embarazada. Genial. Ahora todo estaba todavía más arruinado. Ninguno de los dos reaccionó con verdadera emoción ante la noticia. No hubo felicidad, lágrimas ni abrazos sentimentales. Solo silencio, y una sensación incómoda de incertidumbre. Pero tampoco consideraron terminar con el embarazo. Andrew, ciertamente, no quería hacerlo. Aunque sabía perfectamente que un bebé solo complicaría aún más sus vidas, la idea de tener un hijo con Ashley no le desagradaba por completo.
De alguna manera extraña y retorcida, podía imaginarse a sí mismo intentando formar algo parecido a una familia junto a ella. Aunque, siendo honesto, la idea de tener que soportar a dos Ashley probablemente terminaría destruyéndolo mentalmente algún día. Pero fue ahí cuando las cosas se volvieron jodidamente irreparables. No hubo advertencias. No hubo señales. Simplemente ocurrió. Un día, Andrew desapareció. Fue secuestrado y llevado contra su voluntad a las instalaciones de una organización terrorista conocida como Shocker. Shocker operaba desde las sombras, infiltrándose en gobiernos, corporaciones y grupos criminales alrededor del mundo. Eran responsables de innumerables atentados y experimentos ilegales que jamás llegaban a la luz pública. Durante años, la organización había trabajado en la creación de soldados cibernéticos para sus planes de conquista, hombres convertidos en máquinas vivientes, despojados de su humanidad para transformarse en armas perfectas. Pero esos experimentos dejaron de ser suficientes. Con el tiempo, Shocker llevó sus investigaciones mucho más lejos. Comenzaron a manipular a un humano y animal, fusionando organismos vivos con tecnología avanzada para crear monstruos biológicos capaces de superar cualquier límite humano. No eran simples cyborgs. Eran aberraciones diseñadas para matar. Y Andrew había sido elegido como el sujeto ideal para convertirse en la obra maestra del proyecto. Durante semanas, o quizá meses, había perdido la noción del tiempo, fue sometido a incontables experimentos. Alteraron su cuerpo, modificaron su ADN y reemplazaron partes enteras de su anatomía con componentes mecánicos. El núcleo de la modificación fue una combinación genética con el ADN de un saltamontes, buscando otorgarle capacidades físicas sobrehumanas, velocidad, fuerza explosiva y reflejos anormales. El resto fue reemplazado por metal. Carne y máquina dejaron de ser cosas separadas dentro de él. Cuando despertó por completo tras las operaciones, apenas podía reconocerse a sí mismo. Su cuerpo ya no se sentía humano. Y, en el fondo, quizá ya no lo era. Por suerte, todavía existían personas dentro de Shocker que ya no apoyaban los ideales de la organización. O quizá nunca lo hicieron realmente. Gracias a eso, Andrew fue liberado antes de ser sometido al lavado mental que utilizaban para convertir a sus soldados en esclavos obedientes. Apenas recuperó algo de conciencia, fue sacado de las instalaciones por una joven desconocida que lo ayudó a escapar en motocicleta. El viento golpeaba violentamente su cuerpo mientras atravesaban el bosque a toda velocidad. Andrew apenas podía mantenerse consciente. El dolor de las modificaciones seguía recorriendo cada nervio de su cuerpo mecánico. Pero la huida no duró mucho. El camino fue bloqueado por una figura monstruosa, el Cyborg Araña. Fueron rodeados por los autos blindados de Shocker, y separados mientras varios soldados armados rodeaban la carretera. Sin embargo, para sorpresa del Cyborg Araña, Andrew acabó con los hombres de Shocker casi sin dificultad. Era brutal. Instintivo. Como si su cuerpo ya supiera perfectamente cómo matar. Después de derrotar a los secuaces y lograr escapar, Andrew finalmente conoció a las personas responsables de haberlos salvado. La joven que lo había ayudado se llamaba Ruriko Midorikawa, una joven que había sido parte de Shocker desde niña. A su lado estaba el profesor Midorikawa, un científico que alguna vez trabajó para Shocker, y también el hombre responsable de haber participado en los experimentos realizados sobre él. Fue Midorikawa quien le explicó todo. Le habló sobre las modificaciones de su cuerpo, el funcionamiento de sus nuevas habilidades y la razón por la cual había sobrevivido al procedimiento. Su organismo ahora funcionaba mediante prana, una fuerza omnipresente de energía que sustentaba toda forma de vida. Gracias a las alteraciones realizadas por Shocker, su cuerpo podía absorber y concentrar esa energía para producir capacidades sobrehumanas. Velocidad, fuerza, resistencia, instintos elevados más allá de lo humano. Para estabilizar su condición, le implantaron un sistema especializado de aumento y absorción de prana. El traje protector que llevaba poseía un pulmón artificial conectado tanto a su cinturón como a la máscara. El cinturón funcionaba como el núcleo principal del sistema, recolectando prana mediante las corrientes de aire y almacenándolo dentro de su cuerpo. La máscara, por otro lado, potenciaba sus instintos de supervivencia y suprimía parte de la aversión psicológica que normalmente sentiría al matar. En otras palabras, lo hacían más eficiente para la guerra. Además de eso, le entregaron la Kiklone, una motocicleta diseñada específicamente para complementar su sistema de aumento. La máquina era capaz de ayudarle a recolectar prana mientras conducía, alcanzando velocidades superiores a los 400 km por hora.
Andrew observó la motocicleta en silencio, todavía intentando comprender en qué clase de monstruo lo habían convertido. Entonces Ruriko se acercó a él con tranquilidad. Ruriko, deberías vestir un poco mejor, todos los motociclistas tienen una, dijo con una leve sonrisa mientras sacaba una bufanda de su bolsillo y la acomodaba alrededor del cuello de Andrew. El color rojo contrastaba con el tono oscuro de su traje. Ruriko dio un pequeño paso atrás para observarlo. Ruriko, además, todos los héroes van de rojo. O al menos eso he oído, añadió con una voz suave y serena. Aunque por un momento pareció que las cosas finalmente comenzaban a mejorar, la realidad fue muy distinta. Shocker jamás dejó de vigilarlos. El Cyborg Araña los había encontrado. Sin que nadie lo notara, había colocado diminutos robots con forma de araña dentro del abrigo de Ruriko para rastrear sus movimientos. Cuando las máquinas activaron una descarga, Ruriko cayó inconsciente casi al instante. Todo ocurrió demasiado rápido. El Cyborg Araña apareció de repente, descendiendo desde las alturas y atrapando a Andrew con una enorme masa de telarañas reforzadas. Incapaz de moverse y debilitado por la falta de prana, pues se había retirado parte del equipo momentos antes, Andrew quedó completamente inmovilizado. No pudo hacer nada. Frente a sus ojos, el Cyborg Araña asesinó al profesor Midorikawa sin mostrar la más mínima duda. Después, dejó una bomba programada para acabar con Andrew mientras se llevaba a Ruriko consigo. El silencio que quedó después fue insoportable. Pero Andrew logró liberarse antes de la explosión. Apenas recuperó la movilidad, tomó la Cyclone y comenzó una desesperada persecución para rescatar a Ruriko. El rugido del motor atravesó la carretera mientras conducía a máxima velocidad, siguiendo el rastro del enemigo hasta alcanzarlos cerca de un enorme puente suspendido sobre el río. Ahí comenzó la verdadera batalla. Andrew se enfrentó primero a los secuaces de Shocker, derribándolos uno tras otro antes de centrar toda su atención en el Cyborg Araña, colectando prana mediante las corrientes de aire y almacenándolo dentro de su cuerpo. La máscara, por otro lado, potenciaba sus instintos de supervivencia y suprimía parte de la aversión psicológica que normalmente sentiría al matar. En otras palabras, lo hacían más eficiente para la guerra. Además de eso, le entregaron la Cyclone, una motocicleta diseñada específicamente para complementar su sistema de aumento. La máquina era capaz de ayudarle a recolectar prana mientras conducía, alcanzando velocidades superiores a los 400 km por hora. Andrew observó la motocicleta en silencio, todavía intentando comprender en qué clase de monstruo lo habían convertido. Entonces Ruriko se acercó a él con tranquilidad. Ruriko, deberías vestir un poco mejor, todos los motociclistas tienen una, dijo con una leve sonrisa mientras sacaba una bufanda de su bolsillo y la acomodaba alrededor del cuello de Andrew. El color rojo contrastaba con el tono oscuro de su traje. Ruriko dio un pequeño paso atrás para observarlo. Ruriko, además, todos los héroes van de rojo. O al menos eso he oído, añadió con una voz suave y serena. Aunque por un momento pareció que las cosas finalmente comenzaban a mejorar, la realidad fue muy distinta. Shocker jamás dejó de vigilarlos. El Cyborg Araña los había encontrado. Sin que nadie lo notara, había colocado diminutos robots con forma de araña dentro del abrigo de Ruriko para rastrear sus movimientos. Cuando las máquinas activaron una descarga, Ruriko cayó inconsciente casi al instante. Todo ocurrió demasiado rápido. El Cyborg Araña apareció de repente, descendiendo desde las alturas y atrapando a Andrew con una enorme masa de telarañas reforzadas. Incapaz de moverse y debilitado por la falta de prana, pues se había retirado parte del equipo momentos antes, Andrew quedó completamente inmovilizado. No pudo hacer nada. Frente a sus ojos, el Cyborg Araña asesinó al profesor Midorikawa sin mostrar la más mínima duda. Después, dejó una bomba programada para acabar con Andrew mientras se llevaba a Ruriko consigo. El silencio que quedó después fue insoportable. Pero Andrew logró liberarse antes de la explosión.
Apenas recuperó la movilidad, tomó la Kiclone y comenzó una desesperada persecución para rescatar a Ruriko. El rugido del motor atravesó la carretera mientras conducía a máxima velocidad, siguiendo el rastro del enemigo hasta alcanzarlos cerca de un enorme puente suspendido sobre el río. Ahí comenzó la verdadera batalla. Andrew se enfrentó primero a los secuaces de Shocker, derribándolos uno tras otro antes de centrar toda su atención en el Cyborg Araña. El combate fue brutal. Golpes metálicos, telarañas y puñetazos que resonaban alrededor mientras ambos monstruos luchaban. En medio del enfrentamiento, el Cyborg Araña intentó hacerlo entrar en razón. Le habló sobre la debilidad humana, sobre cómo la humanidad estaba condenada a desaparecer. Según él, los cyborgs y mutantes creados por Shocker eran el siguiente paso de la evolución. Seres superiores. Perfectos. Pero Andrew solo respondió con una amarga sonrisa burlona. Después volvió a atacarlo. La pelea continuó con una violencia salvaje hasta que, finalmente, Andrew consiguió imponerse. Con un último golpe, el cuerpo del Cyborg Araña comenzó a descomponerse violentamente. Su cuerpo se evaporó en espuma blanca hasta que no quedó absolutamente nada de él. Andrew observó el lugar en silencio, todavía respirando con dificultad. Entonces Ruriko, aún débil, le explicó la verdad. Aquello era un método implementado por Shocker para evitar filtraciones de información. Todos los cyborgs creados por la organización tenían un mecanismo similar implantado en sus cuerpos. Si morían, desaparecerían por completo. Y ese mismo destino también les esperaba a ellos algún día. Cuando Andrew le mencionó a Ruriko la muerte de su padre, ella apenas mostró reacción. Su expresión permaneció casi intacta, como si hubiera aprendido a ocultar cualquier emoción detrás de una máscara de indiferencia. Aunque era evidente que la noticia le afectaba en cierta medida, decidió minimizarlo con una frialdad que incluso sorprendió a Andrew. Ruriko, apenas compartíamos ADN, dijo con calma, evitando apartar la vista del camino. Andrew permaneció en silencio unos segundos antes de recordar las últimas palabras del profesor Midorikawa. Cuida de Ruriko. Aquella frase volvió a resonar dentro de su cabeza. Y aunque normalmente habría ignorado una petición así, decidió cumplirla. No porque se considerara una buena persona ni porque creyera deberle algo al mundo, sino como una forma de agradecerle al profesor por haber evitado que Shocker destruyera por completo su mente mediante el lavado cerebral. Sin embargo, Ruriko parecía no darle demasiada importancia a sus palabras. Poco después, ella lo condujo hasta una casa de seguridad donde, al menos por el momento, podrían permanecer ocultos de Shocker. Durante el trayecto, Ruriko revisó los datos recopilados por el casco de Andrew, observando múltiples parámetros que analizaba en una laptop, como Ruriko le llamaba, una computadora portátil. Su expresión se volvió seria casi de inmediato. Ruriko, tu consumo de prana es demasiado alto, peleas desperdiciando energía innecesariamente. Si continúas así, tu sistema somático terminará colapsando, dijo mientras analizaba la información. Andrew desvió la mirada ligeramente. Ruriko continuó hablando con la misma serenidad técnica. Ruriko, tu existencia ahora depende completamente del prana. Si llegas a agotarlo por completo, varias funciones vitales dejarán de operar correctamente. Así que deberías empezar a tener más cuidado con eso. Le explicó detalladamente. Andrew soltó un leve suspiro antes de formular una de las preguntas que llevaba rondando su mente desde que despertó. Andrew, ¿por qué un saltamontes? Preguntó curioso, sin saber exactamente por qué le habían mezclado con ese insecto. Ruriko tardó unos segundos en responder. Ruriko, según mi padre, tanto los insectos como los humanos son especies extremadamente desarrolladas a su manera. Él creía que la combinación de ambos podría crear el organismo perfecto, explicó mientras seguía revisando los datos. Entonces levantó la mirada hacia Andrew. Ruriko, los saltamontes son cautelosos. Los humanos son violentos. Juntos formarían la dupla ideal, le dijo con tono tranquilo. Andrew no respondió. La idea de ser tratado como un experimento diseñado bajo una teoría absurda seguía resultándole desagradable. Aún así, Ruriko continuó explicándole las capacidades que su cuerpo debería poseer gracias a las modificaciones. Su organismo podía resistir hasta 50.000 voltios de electricidad sin sufrir daños graves. El ADN de saltamontes también había incrementado significativamente su masa muscular, otorgándole fuerza y resistencia muy superiores a las de un humano común. Además de eso, poseía una capacidad regenerativa anormal, inmunidad a enfermedades y venenos convencionales, e incluso mejoras considerables en sus capacidades mentales y reflejos.
Cada explicación hacía que Andrew comprendiera algo aterrador. Shocker no había intentado crear un simple soldado. Habían intentado fabricar algo mucho más cercano a un depredador perfecto. Después de aquello, Andrew comenzó a enfrentarse constantemente contra distintos agentes de Shocker, trabajando ocasionalmente junto a ciertos sectores del gobierno que también deseaban destruir a la organización. Sin embargo, incluso mientras luchaba contra monstruos y terroristas, había algo que nunca abandonaba su mente: Ashley. Intentó averiguar su paradero incontables veces, pero nunca encontró ninguna pista real sobre ella. Y, sinceramente, una parte de él esperaba que continuara lejos de todo aquello, escondida y a salvo, siempre y cuando siguiera utilizando el amuleto capaz de mostrar fragmentos del futuro. Era mejor así. Mejor que ella no se acercara a Shocker. Mejor que jamás viera en qué se había convertido. Por eso, mientras reunía información sobre su hermana, Andrew decidió aceptar el papel que el mundo parecía querer imponerle. El papel del héroe. Y así nació Kamen Rider. Uno a uno, varios de los Kyborgs de Shocker fueron cayendo ante él. Primero estuvo el Kyborg murciélago, una criatura que utilizaba ondas ultrasónicas para desorientar a sus enemigos durante la noche, además de experimentar con ellos con diversos virus. Más tarde apareció la Kyborg avispa, capaz de desplazarse a velocidades absurdas y manipular mentalmente a las personas mediante frecuencias especiales emitidas por sus feromonas. Aquella batalla fue especialmente difícil, no por su poder, sino porque había sido una antigua amiga de Ruriko antes de ser convertida en un arma viviente. Luego enfrentó al Kyborg Mantis, un asesino equipado con enormes cuchillas capaces de cortar acero, cuyo plan consistía en detonar bombas nucleares bajo tierra para provocar terremotos masivos y destruir ciudades enteras. Después vino el Kyborg Serpiente de Cascabel, un monstruo capaz de ocultarse bajo tierra y atacar utilizando un látigo venenoso que podía atravesar concreto. Y también estaban los altos mandos de Shocker. El Coronel Zoll, un antiguo soldado nazi obsesionado con la supremacía militar, y el General Black, un brutal estratega ruso cuya sola presencia bastaba para intimidar incluso a los propios miembros de la organización. Cada batalla acercaba más a Andrew al núcleo de Shocker. Pero también lo iba destruyendo lentamente. Hubo victorias. Hubo pérdidas. Y hubo momentos en los que realmente pensó que jamás lograría sobrevivir. Aunque ninguna pelea se comparó con la peor de todas. Ashley. Durante todos sus enfrentamientos contra Kamen Rider, Shocker había recopilado enormes cantidades de información sobre el cuerpo y habilidades de Andrew. Analizaron sus movimientos, su consumo de prana, sus mejoras físicas y hasta la composición exacta de sus modificaciones genéticas. Y entonces decidieron mejorar el diseño original. Crearon un nuevo modelo. Un Kyborg Saltamontes 2.0. Más rápido. Más fuerte. Más eficiente. Y utilizaron a Ashley como sujeto de prueba. Ashley resultó ser un Kyborg incluso superior a él. A diferencia de Andrew, ella podía transformarse sin necesidad de depender constantemente de las corrientes de aire que alimentaban la turbina de su cinturón. Su consumo de prana era mucho más eficiente y el desgaste físico durante el combate era mínimo en comparación con el suyo. En teoría, Andrew tenía la ventaja gracias a toda la experiencia adquirida luchando contra los agentes de Shocker. Pero la teoría dejó de importar apenas comenzó la pelea. Ashley era demasiado poderosa. Su velocidad, fuerza y agresividad terminaron inclinando el combate a su favor. Andrew apenas podía seguirle el ritmo y, finalmente, Ashley logró romperle una pierna, dejándolo completamente indefenso frente a ella. Incapaz de levantarse, solo pudo observar cómo Ashley se acercaba lentamente para darle el golpe final. Entonces Ruriko apareció. Arriesgándolo todo, consiguió romper el control mental que Shocker había implantado sobre Ashley. Por un instante, la expresión vacía de sus ojos desapareció, reemplazada por confusión y horror al darse cuenta de lo que había estado haciendo. Pero la situación empeoró antes de que pudieran siquiera reaccionar. De entre las sombras emergió un nuevo Kyborg. Uno que ni siquiera Ruriko esperaba ver. Era una aberración híbrida creada a partir de ADN de mantis y camaleón. Su cuerpo cambiaba de color constantemente, mezclándose con el entorno mientras enormes cuchillas sobresalían de sus brazos. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, atravesó a Ruriko mortalmente. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Sin embargo, ahora que Ashley estaba libre del control mental, reaccionó inmediatamente y se lanzó contra el nuevo monstruo para vengar a Ruriko, iniciando una batalla brutal mientras Andrew permanecía tirado en el suelo, incapaz de moverse.
Para él, aquello fue devastador. Lo único que pudo hacer fue arrastrarse lentamente hacia Ruriko mientras la vida comenzaba a abandonarla. Cada movimiento le dolía, pero aún así siguió avanzando hasta quedar a su lado. Ruriko lo observó en silencio. Y aún en ese estado, sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila y extrañamente cálida. Después, su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente en espuma blanca hasta desaparecer por completo frente a él. Andrew se quedó inmóvil. Ella había sido la única persona a la que realmente podría haber llamado amiga. La única que conocía todo su pasado y aún así no lo miraba como si fuera un monstruo. Porque Andrew ya se veía a sí mismo de esa manera incluso antes de convertirse en un cyborg. Mucho antes de Shocker. Mucho antes de las masacres. Mucho antes de Kamen Rider. Todavía recordaba aquella vez en que, mientras ambos descansaban después de una batalla, le hizo una pregunta a Ruriko mientras ella permanecía acostada a su lado. Andrew, ¿crees que un monstruo puede ser un héroe? Le preguntó con un tono cansado. Ruriko simplemente lo observó en silencio durante unos segundos antes de sonreír levemente, como si la respuesta fuera obvia para ella. La pérdida de Ruriko afectó profundamente a Andrew. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, una parte de ella nunca desapareció del todo. El prana no solo era energía vital, también estaba conectado al alma misma. Antes de morir, Ruriko había dejado parte de su prana y de su esencia dentro de la máscara de Andrew. Por eso, incluso después de su muerte, él todavía podía escuchar su voz. A veces suave. A veces molesta. Pero siempre ahí, acompañándolo en medio del silencio. El reencuentro entre los hermanos estuvo muy lejos de ser algo alegre. Ashley quería marcharse con Andrew y desaparecer de todo aquello. Estaba cansada de Shocker, de las peleas y, sobre todo, de aquella absurda idea de convertirse en héroes. Pero Andrew no podía dejarlo ir. Aunque una parte racional de él sabía que lo mejor sería huir junto a Ashley y comenzar de nuevo en algún lugar lejano, otra parte mucho más oscura seguía consumida por el deseo de venganza. Ruriko había muerto por culpa de Shocker. Y él quería hacerlos sufrir por ello. La discusión entre ambos fue inevitable. Ashley intentó convencerlo varias veces de abandonar aquella guerra, pero al final terminó aceptando a regañadientes continuar con el papel de Kamen Rider. Aunque claramente no estaba feliz con ello. Había demasiadas cosas sin resolver entre ellos. Y una de las más incómodas era el embarazo de Ashley. Ninguno de los dos hablaba del tema. Andrew jamás preguntó por el bebé, y Ashley parecía evitar deliberadamente cualquier conversación relacionada con eso. Era como si ambos intentaran fingir que el problema no existía, enterrándolo bajo las batallas y el caos constante que los rodeaba. Pero incluso así, el tiempo seguía avanzando. Guiado por la voz de Ruriko dentro de su máscara, Andrew comenzó a prepararse para enfrentar amenazas todavía mayores. Ella le explicó que Shocker estaba incrementando rápidamente su nivel de peligro y que, si quería sobrevivir, tendría que volverse mucho más fuerte. Fue entonces cuando Ruriko decidió revelarle algo que Midorikawa había mantenido oculto desde el principio. La verdadera habilidad de su obra maestra. Andrew poseía una compatibilidad anormalmente alta con la maquinaria y el ADN modificado. Gracias a sus enormes reservas de prana, podía manipular tecnología e integrarla directamente en su cuerpo, fusionando componentes mecánicos consigo mismo como si fueran extensiones naturales. Y eso no era lo peor. En teoría, también era capaz de absorber parcialmente las habilidades biológicas de otros mutantes al consumir partes de sus cuerpos. Aquello hizo que Andrew sintiera un escalofrío inmediato. Ruriko admitió que esa era la razón por la que jamás le había contado nada antes. La habilidad era demasiado peligrosa incluso para él. Utilizarla requería cantidades absurdas de prana, y existía el riesgo constante de perder el control si absorbía demasiada tecnología o alteraba demasiado su cuerpo. Ruriko, si te sobrecargas, podrías dejar de ser humano por completo, explicó con seriedad en su voz. Incluso existía la posibilidad de que terminara fusionándose con la propia Kiplone. No de forma simbólica. Literalmente. Su cuerpo y la motocicleta podrían convertirse en una sola entidad biomecánica. Y si eso ocurría, el sistema de absorción de prana funcionaría constantemente, consumiendo energía vital sin detenerse jamás. Andrew comprendió inmediatamente lo que eso significaba. Ya no tendría momentos de calma. Ya no existiría un él. Solo quedaría una máquina hambrienta de prana, absorbiendo energía eternamente mientras cualquier rastro de humanidad desaparecía poco a poco.
Todavía tuvieron más enemigos a los que enfrentarse. Gracias a toda la información recopilada por Shocker sobre Andrew y Ashley, la organización comenzó a crear nuevas unidades basadas directamente en ellos. La primera de estas fueron los Kyborgs Langosta, criaturas deformes y brutales cuyos cuerpos estaban completamente dominados por sistemas mecánicos diseñados para impedir cualquier posibilidad de liberarse del control mental. Ya no eran personas, solo armas vivientes. Después llegaron versiones todavía más avanzadas. El Kyborg V3. El Kyborg Décimo. El mutante Amazon. El Kyborg Stronger, basado en un escarabajo rinoceronte y capaz de generar enormes descargas eléctricas. El Kyborg Skirider. El Kyborg Super 1, equipado con múltiples guantes de combate especializados. Y finalmente, el Kyborg ZX. Cada uno representó un desafío distinto para los hermanos. Algunas batallas los dejaron al borde de la muerte, otras los obligaron a adaptarse y evolucionar para sobrevivir. Pero con cada victoria también se volvían más fuertes, más peligrosos, más alejados de lo humano. Sin embargo, nada pudo prepararlos para el enemigo final. El hermano mayor de Ruriko. El Kyborg Mariposa. Kamen Rider Zero. A diferencia del resto de los Kyborgs de Shocker, Zero no buscaba simplemente conquistar el mundo. Había reunido una cantidad inimaginable de prana para llevar a cabo un plan mucho más aterrador: crear una especie de pseudo cielo donde todas las almas humanas quedarían conectadas entre sí. Un mundo sin soledad, sin dolor, pero también sin libre albedrío. Todas las mentes serían absorbidas dentro de una única conciencia colectiva. Una prisión eterna disfrazada de paz. Zero fue, por mucho, el oponente más poderoso al que Andrew y Ashley se habían enfrentado. Su cinturón poseía una doble turbina capaz de recolectar cantidades absurdas de prana, permitiéndole potenciar cada uno de sus ataques hasta niveles monstruosos. Cada golpe que daba se sentía devastador, doloroso, como si estuviera aplastando directamente el alma de sus enemigos. La pelea fue brutal. Andrew y Ashley apenas lograban mantenerse en pie mientras el Kyborg Mariposa los superaba constantemente en velocidad y poder. Sin embargo, Zero todavía tenía una gran debilidad: su cuerpo no había terminado de adaptarse a semejante cantidad de prana. El consumo energético era excesivo. Y esa terminó siendo su perdición. Aunque ambos hermanos sufrieron heridas terribles durante el combate, lograron resistir lo suficiente para que las reservas de energía de Zero comenzaran a agotarse. Poco a poco, sus movimientos se volvieron más lentos y sus ataques perdieron fuerza. Entonces aprovecharon la oportunidad. Siguiendo una estrategia improvisada, consiguieron destruir el casco del Kyborg Mariposa para que Andrew pudiera colocarle el suyo propio. Y así, Ruriko pudo hablar con su hermano una última vez. Dentro de aquel espacio conectado por el prana, los dos finalmente se reencontraron. A pesar de que Zero sabía que iba a morir, se negó a acompañar a Ruriko dentro del casco. Zero, ¿no habría espacio para tres?, dijo con una pequeña sonrisa cansada. Por primera vez en mucho tiempo, decidió hacer lo correcto. Le devolvió el casco a Andrew antes de comenzar a desintegrarse lentamente en espuma blanca hasta desaparecer por completo. El silencio que quedó después fue devastador. Andrew dirigió una mirada triste y agotada hacia Ashley. Una mirada llena de cansancio, de dolor, y quizá también de aceptación. Andrew, ahora te toca a ti continuar, murmuró con serenidad. Entonces su cuerpo también comenzó a deshacerse en espuma. Había consumido absolutamente todo su prana durante la batalla. Ashley intentó acercarse, pero ya era demasiado tarde. Solo pudo observar cómo Andrew desaparecía frente a ella. Y una vez que todo terminó, quedó completamente sola en aquella enorme sala vacía. El eco del combate aún resonaba entre las paredes destruidas, mientras Ashley soltaba una pequeña risa quebrada, incapaz de contener la tristeza en su voz. Ashley, parece que me quedé sola otra vez, ja, ja, se rió por lo bajo en esa habitación vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no quedaba nadie que pudiera responderle. Se suponía que ese sería su final. Antes de desaparecer, Andrew había dejado parte de su prana y de su alma dentro del casco para que Ashley no volviera a quedarse completamente sola. Creyó que, de esa manera, al menos una parte de él seguiría acompañándola. Pero aquello no era lo que imaginó. Despertó aún herido por las consecuencias de la batalla, tendido sobre la nieve helada. Cada parte de su cuerpo le dolía, como si todavía pudiera sentir los golpes de Zero atravesando sus huesos y componentes mecánicos. El viento frío golpeaba constantemente su visor.
Con esfuerzo, intentó incorporarse ligeramente para observar dónde estaba. Solo encontró blanco. Un páramo interminable cubierto por nieve y niebla, vacío hasta donde alcanzaba la vista. No había edificios, personas ni señales de vida. Nada. Y, aún así, algo llamó inmediatamente su atención. A pocos metros de distancia se encontraba la Kiklone. La motocicleta permanecía inmóvil sobre la nieve, parcialmente cubierta por hielo. Andrew se quedó observándola durante unos segundos, incapaz de comprenderlo. Eso era imposible. Él mismo había destruido la Kiklone junto con la motocicleta de Ashley durante la batalla final contra Zero para detener la máquina que sostenía el pseudo cielo. Las había visto explotar. Y aún así, también había terminado allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces escuchó una voz. Andrew, la voz de una mujer resonó suavemente dentro de su cabeza a través de la conexión mental del casco. Andrew levantó lentamente la mirada. Y la vio. Gracias al vínculo de prana, una figura comenzó a formarse frente a él, casi como una proyección translúcida en medio de la nieve. Una mujer ligeramente baja. Cabello oscuro y corto. Un abrigo café sobre un suéter negro. Y aquella mirada monótona y tranquila que él conocía demasiado bien. Sin duda alguna, era Ruriko. Ruriko, Andrew, tus niveles de prana están en un punto preocupante. Y las temperaturas son demasiado bajas para tu cuerpo, dijo con una evidente preocupación mientras observaba los datos transmitidos por la máscara. La voz sonaba distante, ligeramente distorsionada por la conexión mental, pero seguía conservando aquella calma característica que siempre la acompañaba. Andrew intentó mover las manos. El dolor fue inmediato. Sus dedos temblaban violentamente por el frío, rígidos y entumecidos hasta el punto de sentirse ajenos a su propio cuerpo. Incluso el simple acto de cerrar el puño se volvió agonizante en el estado en el que se encontraba. Cada respiración liberaba pequeñas nubes de vapor frente a su visor. Entonces su mirada volvió a fijarse en la Kiklone. La motocicleta seguía conectada a él mediante el cinturón y la máscara. Gracias al sistema neuronal implantado por Shocker, Andrew podía controlarla mediante impulsos mentales simples, ordenándole moverse, seguir rutas específicas o responder automáticamente a situaciones de combate. Intentó enviar una orden. Y escuchó el motor reaccionar. El sonido metálico del arranque resonó débilmente en medio del páramo helado, solo para apagarse casi de inmediato. Otra vez. Y otra. Los grandes propulsores de la Kiklone expulsaban humo oscuro en cada intento fallido por encenderse completamente. El motor parecía tan agotado y dañado como el propio Andrew. El frío seguía consumiéndolo lentamente. Sentía como su conciencia comenzaba a desvanecerse poco a poco, arrastrándolo hacia un sueño pesado y silencioso del que quizá no despertaría. Hasta que uno de los propulsores finalmente reaccionó. Una pequeña llama emergió desde la parte trasera de la Kiklone. No fue suficiente para mover la motocicleta. Pero sí para mantenerse encendida. Una tenue corriente de aire cálido comenzó a extenderse alrededor de Andrew, rompiendo ligeramente el insoportable frío del entorno. La brisa golpeó débilmente la turbina de su cinturón, haciéndola girar apenas unos centímetros. Y entonces ocurrió. El sistema comenzó a absorber prana nuevamente. Muy despacio. Casi de forma imperceptible. Pero suficiente para impedir que su cuerpo colapsara por completo. Andrew cerró los ojos por un instante mientras sentía una mínima cantidad de calor regresar a su cuerpo mecánico y dañado. Aún seguía vivo. Podía sentirlo. Gracias al prana que la Kiklone lograba generar lentamente, su biología mutante comenzaba a reaccionar. Las modificaciones de Shocker aceleraron su regeneración de manera automática, obligando a sus músculos, órganos y huesos dañados a reconstruirse poco a poco. Era un proceso doloroso. Andrew sentía pequeños espasmos recorrer su cuerpo mientras las fracturas comenzaban a soldarse lentamente desde el interior. El simple hecho de respirar seguía siendo incómodo, pero al menos ya no sentía aquella sensación constante de estar muriendo. Su mente comenzó a calcular el tiempo aproximado de recuperación. Con el suministro actual de prana, necesitaría varias horas antes de poder moverse con normalidad. Soltó un largo suspiro cansado mientras volvía a recostarse sobre la nieve helada, observando el cielo grisáceo sobre él. Intentaba entender cómo demonios había terminado en aquella situación. A su lado, aunque solo existía como una proyección mental conectada a la máscara, Ruriko también parecía intentar comprender lo ocurrido. Porque nada de aquello tenía sentido.
Obviamente ambos no estaban dentro del casco. Andrew seguía vivo físicamente, mientras que Ruriko continuaba existiendo únicamente como una conciencia residual ligada al prana almacenado en la máscara. Pero entonces, ¿dónde estaban realmente? Ruriko había intentado conectarse a redes satelitales utilizando los sistemas del casco, pero todas las conexiones fallaban inmediatamente. No sabía si aquello se debía a la ubicación en la que se encontraban o al daño extremo sufrido por el equipo durante la batalla contra Zero. Aún así, siguió analizando posibilidades. ¿Y si la máquina de Zero realmente había funcionado? ¿Y si, de alguna manera, había logrado extraer o transferir sus almas? Si ese era el caso, entonces surgían todavía más preguntas. ¿Dónde estaban las demás almas? ¿Dónde estaba el propio Zero? ¿Por qué Andrew seguía conservando un cuerpo físico? Ni siquiera Ruriko encontraba respuestas coherentes. Aquello escapaba completamente a todo lo que conocían sobre el prana y las modificaciones de Shocker. Finalmente, decidió dejar de buscar explicaciones inmediatas y concentrarse en algo más importante: mantener a Andrew con vida. Observó nuevamente los datos proyectados frente a ella. Las reservas de prana aumentaban lentamente. Muy lentamente. Ruriko, con el ritmo actual, necesitarás aproximadamente 6 horas y 45 minutos para recuperar el mínimo de energía necesario para moverte con libertad, informó con calma. Andrew soltó una pequeña risa cansada desde el suelo. Andrew, genial, solo 6 horas tirado congelándome, expresó con sarcasmo. Ruriko guardó silencio unos segundos. Ruriko, podrían ser más si sigues perdiendo calor corporal de esta manera, le dijo sin vacilación. Andrew, gracias por el optimismo, rodó los ojos a través de la máscara, cosa que solo Ruriko pudo notar. La imagen de Ruriko simplemente lo observó con aquella expresión monótona de siempre mientras el viento helado seguía soplando alrededor de ambos en aquel interminable mundo blanco. Andrew, ¿crees que Ashley esté bien?, preguntó con una voz baja y cansada mientras observaba el cielo cubierto por nieve. Ruriko no respondió de inmediato. La conexión de prana entre ambos le permitía comprender mucho más de Andrew de lo que él mismo expresaba con palabras. Sabía perfectamente lo importantes que eran los sentimientos que guardaba hacia Ashley, incluso desde mucho antes de que todo aquello ocurriera. Y precisamente por eso, no quería mentirle. La figura de Ruriko permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera organizando sus propios pensamientos antes de hablar. Ruriko, no lo sé, admitió finalmente. Parte de ella quería creer que Ashley lograría mantenerse fuerte, como siempre lo hacía. Pero la situación era demasiado incierta y peligrosa. Especialmente porque todavía quedaba una amenaza pendiente. El gran líder de Shocker. Hasta ahora jamás se habían enfrentado directamente a él, y Ruriko dudaba seriamente que Ashley pudiera luchar sola contra alguien así. Aún así, seguía aferrándose a una pequeña esperanza. Porque, después de todo lo que habían sobrevivido, aceptar simplemente que Ashley estaba perdida resultaba demasiado cruel incluso para ella. Las palabras de Ruriko parecieron tranquilizar ligeramente a Andrew. O al menos lo suficiente para intentar acomodarse mejor sobre la nieve. Pero apenas movió el cuerpo, un dolor punzante recorrió sus músculos y huesos en regeneración, obligándolo a tensarse de inmediato. Soltó un pequeño gruñido molesto. Realmente odiaba que el frío extremo siguiera siendo su mayor debilidad. Resultaba irónico. Shocker había convertido su cuerpo en una máquina biológica capaz de soportar electricidad, venenos, heridas brutales y cantidades absurdas de daño físico, pero bastaba una tormenta helada para dejarlo prácticamente inmóvil. Andrew intentó ver el lado positivo de la situación. Seguía con vida. Y, en teoría, eso debía ser algo bueno. Aunque sinceramente ya no estaba seguro de cuándo había dejado de darle verdadera importancia a su propia vida. Hacía mucho tiempo que seguía adelante únicamente por Ashley y por Ruriko. Fuera de eso, ya no quedaba demasiado dentro de él. Ahora mismo, lo único que deseaba era descansar lo suficiente para recuperarse sin que aparecieran más problemas. Pero, claro, parecía que el universo lo odiaba demasiado como para permitirle siquiera eso. Ruriko, Andrew, lo llamó repentinamente. Andrew soltó un pequeño gruñido en señal de que continuara, sabiendo perfectamente que nada bueno saldría de aquella voz seria. Ruriko, estoy detectando señales de prana acercándose hacia nosotros, le aviso con un tono de seriedad. La advertencia hizo que Andrew abriera lentamente los ojos. Gracias a sus sentidos mejorados, especialmente su oído alterado genéticamente, podía escuchar sonidos a más de 4 kilómetros de distancia.
Y ahora mismo distinguía claramente algo acercándose entre la tormenta. Motonieves. Varias. El sonido metálico de los motores se hacía cada vez más cercano mientras atravesaban la nieve. Andrew, ¿qué tan fuertes son?, preguntó con cansancio. Porque, honestamente, si se trataba de enemigos al nivel de los keyboards híbridos de Shocker, estaba completamente muerto. Ruriko revisó rápidamente las lecturas de prana antes de responder. Ruriko, sus depósitos de energía son inferiores a los de un Shocker Combatman, le informó con calma. Eso tranquilizó un poco a Andrew. Los Combatman eran soldados producidos en masa por Shocker. Aunque estaban muy por encima de cualquier humano normal, seguían siendo insignificantes comparados con los Kyborgs híbridos. Aún así, en su estado actual, incluso ellos podían representar un problema. Con bastante dificultad, Andrew obligó a su cuerpo a ponerse de pie. Sus reservas de prana apenas alcanzaban un miserable 2,03%. Cada movimiento seguía siendo doloroso. Por el sonido de los motores, calculó que eran al menos 3 personas. Había peleado con menos energía y en condiciones peores. Probablemente. Adoptó lentamente una postura de combate mientras la ventisca continuaba soplando violentamente alrededor. Las motonieves finalmente se detuvieron a unos cuantos metros de distancia, aunque las figuras seguían ocultas entre la nieve y la neblina. Entonces una voz masculina atravesó la tormenta. Hombre, está infringiendo el perímetro de Chaldea. Identifíquese, le habló a Iraveth de un megáfono, su tono serio no dando paso a negociaciones. Andrew frunció ligeramente el ceño detrás del casco. No tenía idea de qué demonios era Chaldea. Pero tampoco importaba demasiado. Así que decidió presentarse de la única forma que realmente sabía hacerlo. Andrew Rider, Kamen Rider, declaró con seriedad. Y apenas terminó de hablar, su cuerpo finalmente cedió. El frío extremo y el agotamiento terminaron por vencerlo, haciendo que cayera de espaldas sobre la nieve antes de perder completamente la consciencia. Fin del capítulo. Notas del autor. Este capítulo funciona principalmente como una introducción, buscando poner en perspectiva la historia de esta versión de Andrew y Ashley, tomando elementos tanto del primer como del segundo Kamen Rider. Gran parte de la inspiración de este capítulo está basada en la película Shin Kamen Rider. En el próximo capítulo nos situaremos finalmente en Chaldea Security Organization. También quiero aclarar que tomaré elementos de distintos medios de la franquicia Fate. Desde el juego, películas, mangas y manga H para más placer, hasta algunas ideas curiosas que surgieron mientras imaginaba distintos escenarios y posibilidades para los personajes. Obviamente, Andrew terminará convirtiéndose en un máster. Sin embargo, necesitará recolectar grandes cantidades de prana para poder mantener y apoyar adecuadamente a sus servants. No, Andrew no posee circuitos mágicos. Y sinceramente, tampoco los necesita gracias a su sistema de prana condensado y a las modificaciones realizadas en su cuerpo. Eso sí, Andrew no se ha convertido mágicamente en una buena persona. Sigue siendo un asesino y caníbal, alguien acostumbrado a la violencia. Pero gracias a Ruriko, quien ahora funciona, en cierta forma, como su conciencia, ha comenzado a desarrollar algo parecido al aprecio por otras personas. Aunque, en el fondo, sigue siendo una máquina de matar. Además, todavía faltan varias habilidades y modificaciones que Andrew ha obtenido a lo largo del tiempo, pero esas se explicarán más adelante en la historia.